El cuento de la criada es una novela de Margaret Atwood. También es una serie disponible ya en varias plataformas que tienen que ir a ver sí o sí. Les confieso que no he leído la novela, pero ya me aventé la serie y sí está muy buena. Tiene un guión extraordinario, buenas actuaciones y una estética muy bien cuidada. Y lo que realmente pone los pelos de punta e inspiró este episodio es cómo esa distopía, que parecía fantasiosa, se está volviendo realidad en Estados Unidos con el gobierno de Trump, pero tristemente también en otras partes del mundo. Incluso en este episodio, acompáñenme a reflexionar sobre los discursos del Chicharito que responden a este tipo de políticas fascistas y que, si seguimos permitiendo, no tardaremos en derivar hacia Gilead, ese país autoritario, dividido en castas y violentamente patriarcal que retrata el cuento de la criada. Pienso que las primeras temporadas del cuento de la criada son las mejores. En serio, les invito a que vayan a ver esta serie que está disponible ya en varias plataformas. De hecho, también hay una película, pero bueno, les puedo contar de la serie porque como ya les confesé, el libro todavía no lo leo. Y lo que les quería contar es que las primeras temporadas, a lo mejor las tres primeras, están construidas con distintos tiempos narrativos que nos permiten ver cómo Estados Unidos cayó y en su lugar se alzó una supuesta república a la que le llaman Gilead. Ese es el tiempo presente en donde vemos a June, la protagonista interpretada por Elizabeth Moss, por cierto, de una manera magistral. Qué pedazo de actriz es esta mujer. Entonces, les decía, vemos a June ya como criada. Esto es una especie de casta que significa que es una mujer fértil y sirve a una pareja privilegiada, literal como una madre subrogada. A través de un ritual disque muy piadoso y religioso, justificado en una historia bíblica, pero que no es otra cosa que una violación, esta pareja busca concebir un hijo. Y lo que vemos en los flashbacks, en la línea narrativa que nos lleva al pasado, es que debido a los altos índices de contaminación en el planeta, había un problema de infertilidad. Los índices de natalidad estaban disminuyendo estrepitosamente y la respuesta de una parte de la sociedad fue cuestionar el estilo de vida. Entonces se empezaron a cuestionar los valores, que si las mujeres trabajaban y ya no cuidaban el hogar, que si las diversidades sexuales, que si la libertad sexual. Según este grupo de personas, esos libertinajes, digamos, eran la razón por la que Dios les había castigado y estaban atravesando este problema de infertilidad. Entonces, apoyados en discursos abiertamente religiosos y, ojo, conservadores, este grupo de la sociedad empieza a mostrar actitudes intolerantes. Hay un episodio en donde vemos cómo le dicen putas a Jun y a una amiga en una cafetería y ellas se quedan como de ¿qué onda? O sea, empezaron a surgir ese tipo de actitudes al tiempo que todavía generaban desconcierto, ¿no? Y bueno, claro, de mano de lo que sucede entre la gente de a pie que empieza a hostigar a las mujeres y a personas de la diversidad sexual, obviamente hay una élite política y cultural que está colando todas estas ideas en los congresos, en los medios, etcétera. A esta élite en el cuento de la criada les llaman los hijos de Jacob, quienes finalmente darán un golpe de Estado en Estados Unidos, cae el gobierno democrático y instauran entonces la República de Gilead, que de república no tiene nada, porque lo que vemos es que es un estado totalitario y militarizado. Ahorita les sigo contando sobre el cuento de la criada, porque creo que vale mucho la pena que nos detengamos a reflexionar en este punto, sobre todo por el momento político y social que atravesamos en la actualidad. Y les invito a que observemos muy detenidamente a nuestros propios núcleos sociales y en donde sea que nos desarrollemos, porque esto empieza a suceder, o bueno, yo lo he estado viendo en redes sociales, pero también lo empiezo a ver y a escuchar tristemente entre los amigos
o en los ámbitos laborales. Y aquí es donde también llegaremos a los videos del Chicharito. Estas ideas religiosas que no espirituales y que son abiertamente intolerantes, las empecé a ver en redes sociales hace un par de meses, porque por obvias razones yo consumo contenido alrededor del yoga, del budismo, me gusta ver reels de mitología hindú y de repente me apareció una imagen que a mí me pareció muy hermosa, en donde están Jesús, el Buda y Krishna, y decía algo así como varios maestros, el mismo camino, que es un mensaje muy hermoso, es un mensaje de reconocimiento de nuestra unidad, de las diferentes interpretaciones que el ser humano ha hecho de la divinidad en distintos tiempos y espacios, pero que al final de cuentas nos llevan al mismo camino, que es de el amor, la compasión, el servicio a los demás. Y sin embargo, cuando me metí a ver los comentarios, me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, porque era la primera vez que lo veía. Cómo había un montón de comentarios por parte de los cristianos que decían cosas como: los otros serán maestros, pero el único Dios es Jesús. O no anden adorando ídolos, el único Dios ahí es Jesús. Este, ojalá algún día despierten de su ignorancia y se den cuenta que el único camino es Jesús, etcétera. Y me sorprendió, la verdad, porque yo pensaba que después del camino que hemos recorrido como humanidad, sí habíamos llegado a un punto en el que empezábamos a reconocer las similitudes, las semejanzas, los caminos compartidos en vez de las diferencias. Y a partir de entonces empecé a revisar con más detenimiento los comentarios en redes y sí, cada vez hay más intolerancia por parte, perdón que lo diga, pero es que es así, por parte de los cristianos hacia otras creencias. Y eso es en redes sociales nada más. Pero ya también empecé a verlo y a vivirlo fuera, digamos, de la virtualidad. Muchas personas están empezando a hacer comentarios, eso, de intolerancia hacia otras creencias que no sean la cristiana. Y estamos empezando con comentarios. ¿Pasaremos a las acciones, como en el cuento de la criada? Entonces, en los videos del Chícharo. Este es un personaje que todos podemos reconocer sus inclinaciones religiosas, porque en el campo de fútbol, que desde mi punto de vista debería ser laico, todos lo vimos persignarse, hincarse, alzar las manitas al cielo, todo lo cual, digo, adelante, si esa es tu creencia y esos son tus rituales, pero sí te hace cuestionarte ya cuando sales a hablar de valores ultraconservadores, como de que el hombre provee y la mujer cuida, o ustedes mujeres ocúpense del hogar y de los cuidados porque ahí está su energía y su valor, o tiene una peor que dice algo así como: ustedes mujeres ocúpense de que nosotros los hombres cultivemos valores que nos hagan admirables. O sea, realmente es inevitable que pensemos que este tipo de pensamiento ultraconservador esté directamente relacionado con cierta religiosidad arraigada y malentendida. Ahora, estos discursos del Chícharo no están aislados y ahí es donde debemos tener cuidado, porque empiezan a aflorar, cada vez se empiezan a escuchar más, cada vez más hombres y mujeres también empiezan a hablar de esto, digamos, en público. ¿Por qué? Porque hay una idea de que esto sí es lo correcto y que obviamente esa idea está ligada al auge de los gobiernos ultraderechistas que están surgiendo en el mundo y que avalan a través de todos sus canales de comunicación estas ideas. El de Trump es uno, el más escandaloso, pero tenemos de estos gobiernos ya por todos lados, ¿eh? Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina. Europa está lleno de esto, porque allá los gobiernitos estos disque progres, como el de Macron, no son más que peleles de los gringos. Entonces, si en Estados Unidos tenemos un gobierno ultraconservador como el que tenemos ahorita, Europa se alinea. No está siendo capaz de tomar decisiones autónomas en defensa de los intereses de sus pueblos y ser punta de lanza como pudiera ser para el mundo. Pero bueno,
¿Qué se puede esperar de una región que todavía tiene reyes? Lo que les quería comentar es cómo estos gobiernos conservadores tienen ideas obviamente conservadoras. Por ejemplo, esto de que Meloni dice, a mí no me digan presidenta, díganme presidente. O sea, una mujer desconociendo desde el lenguaje su propio género. ¿Qué significa eso cuando baja a la sociedad? Pues los discursos machistas, que primero son avalados y difundidos por figuras públicas e influencers y que después empieza a replicar la gente de a pie. En el cuento de la criada, en estos flashbacks que les digo, hay un episodio en donde vemos cómo una vez que se dio el golpe de Estado y esta élite ultraconservadora ha tomado el poder, cómo corren a todas las mujeres de sus puestos de trabajo. Y esto me trae de vuelta a la realidad porque el cuento de la criada sí está muy enfocado en la pérdida de los derechos de las mujeres y cómo la élite conservadora, en donde también hay un montón de mujeres, promueven estas ideas que al final del día les van a jugar en contra. Creo que uno de los personajes más interesantes de la serie es Serena, la némesis, digamos, de June. Es la esposa de Fred Waterford, que es un comandante y que pertenece a esta élite gobernante en Gilead. Por cierto, interpretado por Joseph Fiennes, y también buenísima actuación que se avienta. Entonces, estos dos son la pareja a la que pertenece June, quien ha perdido hasta el nombre, porque le dicen de Fred, o sea, el comandante a quien pertenece. Se me hace súper fuerte esto. Pero bueno, el punto es que al final de cuentas, Serena está igual de oprimida que las criadas. Porque lo que nos plantea esta historia es que una vez que se instaura Gilead, las mujeres han perdido identidad y nada más cumplen roles. Las criadas, que son mujeres fértiles, pero que cometieron algún delito, entrecomillado, fueron infieles o eran el segundo matrimonio o son gays. Luego están las martas, mujeres de más edad o que no son fértiles, y entonces son mujeres confinadas al servicio de la élite de Gilead. Y también están las esposas como Serena, que a lo mejor no sufren la violencia física que sufren las criadas o las martas, pero están reducidas a eso, el papel de esposas. Entonces el personaje de Serena es sumamente interesante porque ella luchó activamente por instaurar Gilead. Es una, digamos, de sus ideólogas, pero al final le va a jugar en contra porque ella instaura su propia opresión. Serena supuestamente antes de Gilead era una autora, tenía un libro publicado que se llamaba El lugar de la mujer y en el que hablaba de que las mujeres debían cumplir su papel de esposas y madres, limpiando, diría el Chicharito. Lo irónico, como les digo, es que una vez que se establece Gilead, el libro queda prohibido y Serena queda reducida a un rol de esposa sumisa, ya no puede trabajar, tiene prohibido escribir. Las mujeres en Gilead tienen prohibido hasta leer. Y esta reflexión se las dejo justo a todas y todos aquellos que están apoyando ciertas políticas que creemos que tienen que ver con nosotros, pero que en realidad son en favor de una élite a la que no pertenecemos, pero que nos han hecho creer que sí. Fíjense cómo aquí en México muchas personas apoyan ideas ultraconservadoras sin darse cuenta de que no son parte de esa élite. Esto me recuerda, por ejemplo, a un amigo que decía que cuestionaba cómo Andrés Manuel nos ha puesto el apodo de fifís y nos está dividiendo. Y yo dije, este amigo piensa que él es fifí cuando él es parte del pueblo oprimido por las élites. Ahora sí que del pueblo oprimido por los fifís, pero cuyo discurso mediático ha sido tan efectivo que mucha gente está confundida, desclasada, como les dicen, y apoyan esas políticas conservadoras sin darse cuenta que son su propia opresión. Esto mismito está pasando en Estados Unidos con todo ese hostigamiento que hay en contra de los migrantes. Fíjense cómo muchos paisanos votaron a Trump
y ahora están siendo perseguidos. Y también cómo esa persecución es abiertamente racista, porque no es tanto que se esté buscando regularizar a los migrantes, sino que se está arrestando a todo mundo que no es blanco. Hay personas que piensan erróneamente que sus papeles, su ciudadanía recién obtenida, les va a mantener a salvo. Pero lo que hemos visto ya es que no hay documento que valga. Si tienes un color de piel que no es blanco, no hay documento que valga. Entonces ahorita se está persiguiendo migrantes, se está instaurando un cierto orden, pero después, ¿qué va a seguir? Esto me recuerda otra cosa que está muy fuerte y que se parece muchísimo también a Estados Unidos en el cuento de la criada. Cuando las cosas están así insostenibles, los aeropuertos están a reventar. Todo mundo quiere salir de Gilead y vemos una escena en donde una pareja de mujeres con su hijo es separada. No importa que tengan papeles, documentos, pasaportes. Una de ellas, que es canadiense, puede salir con el hijo, pero la otra es detenida y será una de las criadas que se hará amiga de June y cuya historia iremos siguiendo a lo largo de la serie. Es decir, díganme si no se parece. Ya no importa que tengas documentos, que tengas ciudadanía, el gobierno de Trump está persiguiendo a todos los que no son blancos. Los agarran incluso en el tribunal, o sea, cuando están esperando sus papeles, están en su juicio, no sé cómo se diga, en donde están regularizando su situación, de ahí se los están llevando. En el cuento de la criada hay una policía secreta a la que llaman The Eyes, los ojos. Son como espías. No tienen uniforme y puede ser tu vecino. Y regresando otra vez a Estados Unidos, no hay una policía secreta. Hombres sin uniforme deteniendo migrantes. Bueno, ahora ojo. En Estados Unidos no nada más están persiguiendo y deteniendo migrantes, también se está persiguiendo periodistas, a toda persona que no concuerde con las ideas de Trump. Se persigue periodistas, académicos, estudiantes, conductores de televisión, se están cancelando shows, todo lo cual lo vemos en el cuento de la criada hasta que logra instaurarse ese estado totalitario y militarizado que es Gilead, en donde ahí sí ya de plano torturan, mutilan, decapitan y cuelgan en público a los disidentes. Y así como vamos, uno de verdad no puede no preguntarse si no vamos hacia allá. Porque fíjense, en las noticias creo que lo vemos poco, pero la persecución que está sufriendo la gente en Ecuador o en Argentina está igual o peor que en Estados Unidos, ¿eh? Eso de que, por ejemplo, ya no se puede poner la palabra genocidio en redes, ¿no se les hace que está súper fuerte? O sea, ¿no podemos hablar de los genocidios que se están perpetrando en el mundo? ¿O lo tenemos que disfrazar porque si no bajan nuestro contenido o no lo muestran? Eso está súper fuerte, es vil censura. Y ahí vamos todos, como borregos, a ponerle números en vez de letras, en vez de la palabra completa, lo que es. Eso ya es una primera patada a la libertad de expresión que todos estamos aceptando. Pero bueno, esto parece menor comparado con lo que pasa en estos países que les digo, en donde hay estados de excepción, hay retenes, también hay detenidos, desaparecidos. Se están aprobando leyes contra la libertad de expresión, contra la libre manifestación. O sea, sí es realmente preocupante el estado en que se encuentran muchas sociedades, muchas naciones actualmente. Y sí te hace preguntarte hacia dónde vamos. En el cuento de la criada vemos que sí hay protestas sociales, pero llega un punto en que son reprimidas con fuerza militar. ¿No le suena un poco a la represión en Los Ángeles de hace algunas semanas? En un principio, Gilead es como un pequeño territorio dentro de lo que era Estados Unidos. Tiene cierto territorio que ha ido conquistando, pero al mismo tiempo está aislado del mundo, lo cual es, digamos, un foco de esperanza, porque en la realidad muchos países sí se están alineando a Estados Unidos y replicando estas ideas.
En vez de que suceda como en el cuento de la criada, que está un poco aislado, al contrario, como que sí está extendiendo sus tentáculos ultraconservadores a muchas partes del mundo. Hay un episodio en donde June y Fred están platicando y June le dice, es que antes teníamos derechos, teníamos opciones. Y Fred responde, bueno, pero ahora tienes respeto, tienes protección, puedes cumplir tus tareas biológicas en paz. ¿Se parece o no a los discursos del chícharo? Hay otro episodio que cuenta cómo una vez que las mujeres perdieron sus trabajos, o las corrieron, mejor dicho, también les empiezan a congelar sus cuentas. Y aquí les invito a que prestemos mucha atención, porque todo está digitalizado. Entonces, de un clic les quitan todo y su dinero se reasigna a los esposos, a los padres, al hermano, al hombre que las está liderando, diría el chícharo. Así que, pues sí, estamos en un punto, pienso yo, muy, muy delicado y me parece sumamente triste, se los digo con toda sinceridad, que los amigos, amigas, gente cercana, querida, conocida, empiece a despertar al fascismo. Es lo que les decía. Los comentarios que veo en redes, en los chats, en las sobremesas, comentarios que me hacen incluso a mí en mi cara, o sea, a lo mejor sin darse cuenta que son ideas ultraconservadoras y que les van a jugar en contra, nos van a jugar en contra a todos, porque significa la pérdida de derechos, la pérdida de libertades, porque el conservadurismo es de los blancos, de los ricos, de una élite pequeñísima que se está valiendo de todo, de los medios, de las redes, de la confusión, del miedo, de la ignorancia, para instaurar su monarquía. Y les estamos ayudando. Bueno, yo no, pero todas las personas que aplauden discursos como los del Chicharito, incluso los conservadurismos que también pregona Luisito Comunica, por ejemplo, les allanan el camino. ¿Qué podemos hacer? Dejar de consumir este tipo de contenidos para empezar. Es que están cagados, es que se me hace chistoso, me entretiene, no es político. Híjole, ahora sí que como dicen, todo es político. Y pienso que sí nos lo tenemos que tomar en serio o vamos a acabar como el cuento de la criada. Porque lo que está pasando ahorita, las bases que estamos sentando, se parecen muchísimo. Así que hay que tener los ojos bien abiertos y no hay que aplaudir, ni difundir, ni sumarnos a estos discursos en contra de las mujeres, de los homosexuales, de los transexuales, de la migración, de creencias religiosas distintas, porque la pérdida de los derechos de un grupo se puede traducir en la pérdida de los derechos de todos. Así que les invito a ver el cuento de la criada. Yo les prometo que leeré muy pronto la novela, sí se me antoja, solo que he tenido otras prioridades, pero por lo pronto vayan a ver la serie y pues observemos estos paralelismos para estar pendientes de esas alertas rojas que tristemente ya estamos viviendo y en todo caso, como dicen, ¿de qué lado de la historia quieres estar?